Bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en el complejo y, la verdad, fascinante panorama político de Tailandia. Hola, ¿qué tal? La fecha es 10 de febrero de 2026 y el país acaba de vivir unas elecciones generales que, han reconfigurado el mapa del poder de una forma que muy pocos vieron venir. Es que el resultado fue un verdadero terremoto político. Hace solo 3 años, en 2023, una ola progresista parecía imparable. Hoy, el partido conservador Bhumthai Thai de Anutin Charnvirakul no solo ganó, arrasó. Esa es precisamente nuestra misión hoy. Entender cómo se produjo este giro tan drástico. Tenemos sobre la mesa los resultados electorales, análisis de prensa internacional, un informe muy detallado del Parlamento británico, un reporte sobre libertades civiles, en fin, un montón de piezas. Vamos a intentar armar este rompecabezas. Y lo que es realmente interesante aquí es que esto no fue simplemente que la gente cambió de opinión. No. Lo que las fuentes revelan es que fue la culminación de un reajuste sistemático del poder. ¿A qué te refieres con reajuste? Hablamos de la disolución judicial del partido más popular del país y de cómo se usó una crisis de seguridad nacional a favor de una agenda política. O sea, hay mucho más debajo de la superficie. Pues empecemos por ahí, por la superficie. Los números del 8 de febrero, que son de por sí impactantes. Muchísimo. El partido Bhumthai Thai, que vamos a llamar BJT, pasó de tener 71 escaños en 2023 a 194. Es una locura. Casi triplicó su presencia. Es un salto brutal. Y al mismo tiempo, el Partido Popular, sucesor del movimiento Move Forward, se queda con 118 escaños. Y el Pheu Thai, de la legendaria dinastía Shinawatra, se desploma a solo 76. Eso hace unos años hubiera sido impensable. Totalmente. Entonces, ¿cómo se explica este ascenso meteórico de Anutin Charnvirakul? A ver, el ascenso de Anutin es un caso de estudio sobre pragmatismo político. Se posicionó como la figura indispensable, el puente entre el estamento militar y la burocracia civil. Que en Tailandia son dos pilares de poder inmensos. Exacto. Y su campaña fue una combinación muy astuta. Por un lado, mantuvo políticas económicas muy populares, como la del cannabis. Claro, una medida que le dio una base de apoyo muy sólida, muy tangible. Muy tangible. Pero al mismo tiempo que hacía eso, se alineaba con la élite más conservadora, mostrando una lealtad a la monarquía a prueba de todo. Jugó en ambos tableros. Magistralmente, algo que sus rivales no supieron hacer. Pero el verdadero catalizador, el factor que lo cambió todo, fue ese breve pero intenso conflicto fronterizo armado con Camboya a finales de 2025. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ese conflicto de 5 días surgió en un momento, digamos, políticamente muy conveniente. Anutin lo aprovechó al máximo, ¿no es así? Totalmente. Se vistió con uniforme militar, visitó a las tropas en el frente y de la noche a la mañana pasó de ser un ministro de salud a proyectar una imagen del líder de guerra. Un hombre fuerte. El hombre fuerte que defendía la soberanía nacional. Una jugada de manual clásica. Y eso le permitió cambiar por completo el marco de la discusión política. De repente, cualquier debate sobre el presupuesto se convertía en una cuestión de patriotismo. Precisamente, la oposición llevaba tiempo proponiendo recortar el presupuesto militar para redirigirlo a servicios sociales. Claro. Bueno, en ese clima de fervor nacionalista, Anutin y su partido lograron pintar esas propuestas como antipatrióticas, casi como una traición. Alianza con la élite, acompañando al rey Maha Vajiralongkorn en visitas de Estado a China y Bután. Proyectaba estabilidad, tradición, frente al caos. Entendido. Entonces, el ascenso de Anutin es una cara de la moneda. La otra, necesariamente, es la caída espectacular de las dos fuerzas que habían dominado la política tailandesa. Los Shinawatra y el movimiento progresista. Exacto. Hablemos primero del partido Pheu Thai. Habían ganado todas las elecciones desde 2001. ¿Qué pasó para que se derrumbaran así? El principio del fin para su credibilidad, según apuntan varios análisis, fue en 2023, después de prometer que no se aliarían con los partidos promilitares. Hicieron exactamente eso. Hicieron exactamente eso para poder formar gobierno. Ese pacto, visto por muchos de sus votantes como una traición, les costó carísimo. Fue una herida autoinfligida de la que nunca se recuperaron. Y sobre esa herida vino el golpe de gracia, septiembre de 2025,
Su primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, es destituida por el Tribunal Constitucional. Sí, y el motivo es casi de película. Se filtra una conversación telefónica que tuvo con el ex líder camboyano Hun Sen justo antes del conflicto. Destituida por una llamada. Suena a un pretexto. ¿Qué había en esa conversación que fuera tan grave como para derrocar un gobierno? Esa es la clave. No se trataba de traición ni de revelar secretos de Estado. El tribunal, con una votación de 6-3, argumentó que su tono en la llamada era demasiado informal. ¿Informal? Casi de amistad. Y que mostraba una aparente simpatía por las posiciones camboyanas. La sentencia concluyó que esto era una grave violación de las normas éticas. O sea que supuestamente priorizó su relación personal sobre el interés nacional. Según ellos, sí. Para muchos observadores, fue una justificación legal muy fina para un objetivo político muy claro. Así que el establishment se encargó de un rival a través de los tribunales. Y parece que usaron el mismo libro de jugadas con el movimiento progresista. Pero de una forma aún más decisiva. El partido Move Forward, MFP, ganó las elecciones de 2023, pero a su líder, Pita Limjaroenrat, le impidieron ser primer ministro. Y la historia no acabó ahí. No, ese fue solo el comienzo. El golpe final llegó en agosto de 2024. El Tribunal Constitucional, el mismo actor, disolvió por completo el partido. Lo borró del mapa político. ¿Y cuál fue la justificación esta vez? La razón oficial fue su principal propuesta de campaña: reformar el artículo 112 del Código Penal, la ley de lesa majestad. La estrictísima ley de lesa majestad que castiga con penas de hasta 15 años de cárcel cualquier crítica a la monarquía. El tribunal interpretó que proponer cambiar esa ley no era un ejercicio democrático, sino un intento de derrocar el sistema. Exacto. Un intento de derrocar el sistema de gobierno con el rey como jefe de Estado. Es una interpretación durísima. Básicamente, criminaliza una propuesta electoral que fue votada por millones de personas. Y no solo disolvieron el partido. A sus principales líderes, incluido Pita, les impusieron una prohibición de participar en política durante 10 años. Una decapitación política. En toda regla, este patrón es increíblemente revelador. Dos fuerzas políticas distintas ganan y ambas son neutralizadas por la misma institución, el Tribunal Constitucional. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién tiene realmente el poder? Exacto. ¿Quién lo tiene? Si el partido que gana en las urnas no puede gobernar. Parece que hay una arquitectura invisible que opera por encima de los votantes. Absolutamente. Has dado en el clavo. El verdadero campo de batalla por la democracia en Tailandia ya no son las urnas, son los tribunales. Y el Tribunal Constitucional es el protagonista. El protagonista y la herramienta más poderosa del establishment conservador. Pensemos en esto. Ha destituido a 4 primeros ministros en los últimos 17 años. 4. Y ha disuelto a varios de los partidos más importantes. Es una cifra asombrosa. En la mayoría de democracias esto no pasa. Aquí es un actor político de primer orden. Juego el Senado, ¿verdad? Aunque su rol cambió, sigue siendo una pieza clave en esa arquitectura invisible. Así es. En mayo de 2024 terminó el mandato del Senado anterior, que había sido designado a dedo por la Junta Militar. Ok. Se eligió un nuevo Senado de 200 miembros. Y, aquí está el detalle, a través de un sistema indirecto y muy complejo. Indirecto y muy complejo suena deliberadamente opaco. ¿Cómo funciona en la práctica? Los candidatos se registran en 20 grupos profesionales, como abogados, agricultores, periodistas, y luego votan entre ellos en varias rondas. La idea sobre el papel era crear un senado de tecnócratas, apolítico. Pero en la práctica... En la práctica, las fuentes sugieren que este sistema favoreció enormemente a redes de influencia bien organizadas, con recursos y alineadas con el establishment. Es muy difícil para un candidato independiente navegar ese sistema. Entiendo. Entonces, el resultado no fue tan diferente al anterior. ¿Cómo se alinea políticamente este nuevo Senado? Las fuentes lo describen como un órgano profundamente conservador y tecnocrático. De hecho, se habla de una facción dominante de unos 153 miembros, los senadores azules, que están alineados con el Boonjay Thai de Anutin. Y aunque ya no votan para elegir al primer ministro, conservan un poder crucial. Pueden bloquear cualquier intento de enmendar la Constitución. Y lo más importante,
nombran a los miembros de los organismos independientes, como el propio Tribunal Constitucional y la Comisión Electoral. Exacto. Ahí se cierra el círculo. El Senado, controlado por conservadores, nombra a los jueces del tribunal que luego disuelve a los partidos progresistas. Es un sistema que se autoprotege. Es un cortafuegos institucional perfecto contra cualquier cambio real. Este control desde arriba es muy claro. Pero, ¿cómo construyó Boom Jay-tai su poder desde abajo? ¿Hubo alguna señal de este tsunami electoral? Sí, y muy clara. Las elecciones locales de febrero de 2025 para las organizaciones administrativas provinciales, o PAO, fueron el canario en la mina. Nos dieron un mapa muy preciso de lo que venía. ¿Y qué mostró ese mapa? Mostró la creciente fuerza territorial de Boom Jay-tai, especialmente en el sur y el noreste. Ganaron en 14 provincias. Su modelo no se basaba en grandes discursos, sino en redes de patrocinio local. En resolver problemas concretos. Construir una carretera, mejorar un sistema de riego, asegurarse de que los subsidios llegaran. Política de a pie. Entonces, son dos juegos políticos distintos en paralelo. En Bangkok, el debate es sobre grandes ideas, reforma, democracia. Pero en gran parte de la Tailandia rural, Boom Jay-tai perfeccionó el arte de la política transaccional. Del clientelismo y de entregar resultados tangibles. Y esa fue la base de su victoria nacional. Y mientras tanto, el movimiento progresista. Mientras el Partido Popular celebraba como una gran victoria ganar por primera vez una provincia, Lamphun, Boom Jay-tai estaba silenciosamente construyendo una maquinaria electoral formidable en todo el país. Una que resultó ser mucho más eficaz. Supieron conectar ese apoyo local con una narrativa nacional de estabilidad y pragmatismo que caló hondo. De acuerdo. Si unimos todas las piezas, ¿cuál es el panorama final? Bueno, por un lado, un gobierno conservador, el de Boom Jay-tai, con un mandato electoral muy fuerte para la estabilidad. Por otro, un movimiento progresista que, a pesar de todo, sigue siendo enormemente popular, pero está institucionalmente bloqueado. Y por encima de todo, un estamento no electo, los tribunales, el Senado, que ejerce un control decisivo. Ese es el cuadro. Pero falta una última pincelada, una que lo complica todo. El mismo día de las elecciones se celebró un referéndum. ¿Un referéndum sobre qué? Sobre si se debería redactar una constitución completamente nueva para reemplazar la actual, la de 2017 redactada por los militares. ¿Y el resultado? Entre el 59% y el 65% de los votantes dijeron que sí. Espera un momento. Eso es una contradicción fundamental. El mismo día que la gente vota por un partido que representa el status quo, una mayoría abrumadora dice que quiere tirar el libro de reglas actual a la basura. Exactamente. Y esa es la tensión que definirá el futuro de Tailandia. Se ha creado un conflicto directo entre la voluntad popular, expresada en ese referéndum, y la élite conservadora que se beneficia de la constitución actual. La pregunta clave ya no es solo quién ganará las siguientes elecciones, Sino si el deseo popular de una reforma fundamental podrá superar una arquitectura institucional diseñada precisamente para impedirlo. una fuerza imparable contra un objeto inamovible. El clásico escenario. Y la forma en que esa tensión se resuelva, bueno, eso determinará el rumbo de Tailandia para las próximas décadas.